Isaías capítulo 45, vamos a leer en Isaías 45, el verso 22. Isaías 45, verso 22. ¿Cuánto lo tiene? Isaías capítulo 45, el verso 22. Dice allí la palabra del Señor: mirad a mí. ¿A quién tenemos que mirar? A Dios. Y cuando se mira al Señor, nos enfocamos en Dios, dice que va a ocurrir algo. ¿Qué dice? ¿Y vamos a hacer qué? Vamos a ser salvos. Y luego dice, ¿quiénes son los que tienen que mirar a Dios para esa salvación? Todos, de allí, verso 22. Todos los que, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Vamos a sentarnos, vamos a ponernos cómodos. La humanidad, toda la humanidad, de una o de otra manera, está necesitada ¿de qué? De salvación. Recuerde, aquí hay un adolescente, dígales al joven si de pronto quiere irse, Diana, el muchachito, a ver si de pronto desearía irse. Pregúntele la edad para que los lleven, bueno, a la escuela dominical. Bueno, la Biblia me manifiesta que todos los términos, en todo lugar, hay gente que requiere y necesita ¿de qué? De salvación. ¿Cierto que sí? En todas partes. Por eso dice la Biblia, en todos los términos de la ¿qué? De la tierra. Pero la gente carece de ese beneficio, de ese favor de Dios que tiene que ver con la salvación, porque la gente se ha enfocado o ha tratado de mirar, porque cuando dice la Biblia, mirad a mí todos los términos de la tierra, para que sean ¿qué? Salvos. O sea que cuando no se está manifestando esa obra de Dios en mi vida, en cuanto a lo que tiene que ver su qué, lo que dice ahí, ¿qué es lo que vemos? ¿De qué estamos estudiando? ¿La qué? La salvación como una obra de Dios. Entonces, cuando una persona carece de esa salvación, es porque está fallando en este principio, en que no se está enfocando ¿en quién? En Dios. Porque esa salvación vemos que está dirigida de parte de Dios, pero es exclusivamente para aquellas personas que miran a quién, que ponen su mirada en Dios, que se enfocan en Dios y que se centran en Dios. ¿Cierto que sí? Hubo un momento donde Pedro se hundió en las aguas porque dejó de mirar a Jesús. Y cuando nosotros nos desenfocamos de Dios o nos dejamos desviar de que Dios sea nuestro centro de atención, ahí es donde empezamos a perecer y donde nos vemos afectados y quizás faltos de tener esa experiencia que tiene que ver con la salvación. Ahora, la Biblia me está diciendo que todos los términos, en cualquier lugar, la gente requiere y necesita ¿de qué? ¿De qué necesita? De salvación. Y al necesitar de salvación, también eso indica que todas las personas necesitan de Dios. Porque es de Dios que viene la ¿qué? La salvación. O sea que cuando yo, Carlos Andrés Londoño, de cierta manera estoy siendo o me veo perjudicado de algo y me veo quizás falto de esa salvación de Dios, de esa acción o esa obra de Dios en cuanto a la salvación en mí, es porque yo a la verdad me está faltando más mirar a quién. Porque la salvación es para los que ¿qué? Según Isaías 55:22, para los que lo ¿qué?
Los que miran a Él. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, hemos hablado de que la salvación como obra de Dios nos muestra o se describe desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento en varios aspectos. Hemos hablado del primer aspecto que tiene que ver con la salud. ¿Con la qué? La salud. Ya miramos de todas las acciones de Dios para traer bienestar físico, porque cuando hablamos de salud, hablamos de bienestar físico. Pero todos esos hombres que recibieron de ese bienestar, cuando lo que, cuando estuvieron padeciendo de algún qué, de algún mal llamado enfermedad, todas esas personas que se dirigieron a Él, ¿de qué recibieron de Él? ¿Qué recibieron? Esa sanidad. O sea, la palabra sanidad tiene que ver con salvación. O sea, recibieron ese bienestar físico, recobrando la salud, porque de cierto, muchos de ellos que miraron al Señor. Dos, hemos hablado que también la salvación tiene que ver con el perdón de los pecados, que fue lo que vimos hace 8 días. ¿Y por qué es tan importante recibir el perdón de nuestros pecados? Porque vemos que todos los males del hombre se generan en el qué, en el pecado. Todo lo que afecta a la humanidad entera es el efecto, es el resultado del pecado. Y como el pecado vino a todos los hombres y pasó a todos los hombres necesitan de salvación, necesitan de Dios. ¿Y por qué necesitamos de salvación? Necesitamos de Dios, porque mientras que el pecado mora en mí, me va a ¿qué? A afectar tanto en la salud, en el bienestar ¿qué? Físico, en el bienestar espiritual, en mi relación con ¿quién? En mi relación con Dios, porque recuerde que todo el bienestar del hombre depende también de su relación con ¿quién? Con Dios. De ahí es donde vemos que también depende también su bienestar familiar. El bienestar en un hogar, la estabilidad de un matrimonio y la estabilidad en un hogar, el bienestar de los hijos, esa bendición que puede representar un hijo para uno, todo depende si estamos con el ¿qué? En la mirada en Él, en el Salvador. ¿Sí vamos a entender? Entonces, ¿por qué hoy en día vemos problemas de salud? ¿Por el qué? Por el pecado. ¿Por qué encontramos gente que carece de ese bienestar físico? ¿Por el qué? Por el pecado. ¿Por qué hoy encontramos hogares descompuestos, hogares divididos, hogares separados? ¿Por qué encontramos problemas de bienestar económico? ¿Por qué encontramos tantos en relación con Dios? Tantas cosas que hoy están afectando al pueblo. Porque el pecado es el origen de todos los ¿qué? De todos los males. Y cuando el mal me está afectando a mí y yo no me ¿qué? Y yo no acudo y yo pongo mi ¿qué? Según Isaías, yo no pongo mi ¿qué? Mi mirada en Él, pues lógicamente yo no voy a poder experimentar esa salvación, tanto en el bienestar ¿qué? Físico, pero también en la parte espiritual que tiene que ver con el perdón de mis pecados, porque si Dios perdona mis pecados me está redimiendo de todos los males que trae juntamente Él, el pecado. Quiero mirar hoy otra parte de lo que tiene que ver la salvación, pero la salvación en relación a las victorias en las batallas. Vamos a hablar acerca de eso. La salvación en relación a las victorias en las batallas. Ahora, cuando hablamos de una batalla, vamos a hablar y vamos a enfocarnos hoy en la salvación en relación a las ¿qué? A las victorias que se adquieren o se reciben en una batalla. Ahora, cuando hablamos de la palabra batalla en la Biblia se refiere a un enfrentamiento, a una lucha o a un conflicto entre dos bandas o dos fuerzas. Escuche bien,
La batalla significa, el término batalla en la Biblia significa un enfrentamiento o una lucha o un conflicto entre dos bandos o fuerzas, donde va a imponerse una de ellas al oponente, donde una de ellas se va a imponer al oponente. Ahora, resulta y sucede que en la parte de la Biblia, las guerras se formaban por una serie, siempre toda guerra se formaba por una serie de batallas. Todas las guerras se formaban por unas batallas. ¿Y por qué? Resulta y sucede que cuando miramos en relación a la vida del hombre, a cada uno de nosotros, nosotros también estamos a diario. ¿Estamos en qué? ¿En qué? En batallas. ¿Por qué usted y yo estamos en batallas a diario? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual usted está en batallas a diario? Pero más por el pecado. Hablamos de que es una batalla. Es una lucha, un enfrentamiento o un conflicto en dos bandos o dos fuerzas. ¿Cuáles son las dos fuerzas que operan aquí en la tierra? Eso, muy bien. El bien y el mal. O sea que mientras en la tierra esté operando ¿el qué? El bien y el mal, todo hombre, todos los términos de la tierra, todas las personas van a estar en una. Qué bien. Ustedes son muy inteligentes. Van a estar o vamos a estar en una ¿qué? En una batalla. Pero en esa batalla yo tengo que procurar la ¿qué? La victoria. ¿Sí vamos a entender? En estos días, aquí hay un vecino, por acá en esta cuadra. Se presentó algo. Y cuando se presentó una situación en su relación con su esposa. El hombre no viene aquí, no se congrega aquí, no viene aquí a la iglesia. Nunca ha venido aquí a la iglesia, a un culto. Pero llegó y me dijo y se me acercó, vino, me vio aquí y me dijo y se me acercó. Me dijo, don Carlos, hágame el favor. ¿Yo qué sería? Mire, ore por mí y por mi esposa. Me dijo él, ore por mí y por mi esposa. Y yo, ¿por qué? No, porque usted no, sí, si usted viera cómo está conmigo en estos momentos, está como un tití. Está como un toro. Entonces mire lo que me dijo, me va diciendo, don Carlos, y yo sé que el mal existe. No estudia la Biblia como la estudia usted y yo. No está capacitado ni formado ni instruido como usted y yo. Y aún sin él ser instruido, capacitado y enseñado como usted y yo, él reconoce que hay un mal, que lo está acechando, que está acechando su hogar, y por el cual me dijo, ayúdeme, ore por nosotros. Ahora, hay algo que a mí de cierta manera, hay veces me molesta, no sé si es molestarme o indisponerme o enojarme, porque todavía hay gente dentro de la iglesia, aún que estudia la Biblia, aún que ora, aún que está recibiendo predicaciones, que está recibiendo enseñanzas, y todavía tristemente ignoran el mal. Y todavía no reconocen y le cuesta entender que la lucha no es contra carne y sangre. Todavía les cuesta entender que hay dos fuerzas, que todavía que hay un conflicto, que hay en estos momentos una batalla, que hay un enfrentamiento a diario, y que las fuerzas del mal, que las fuerzas del bien se oponen, y una de ellas quiere prevalecer por encima de la otra, ya sea el bien o ya sea el mal. Me interesa cuando me preocupa. Él mismo se me acercó y él mismo me llegó a decir, y aún todavía yo digo, vea, más entendido él.
de muchos todavía dentro de la iglesia. Y ahí es donde empezamos a mirar que por eso es que muchos terminan separados. Pero él dijo, no, yo no quiero. El hombre dijo, no quiero. Ayúdenme a orar porque yo sé cuántas familias separadas, enfermos, quebrados económicamente, con los hijos causándoles tristezas, sufrimientos, dolores de cabeza. Pero para el hermano o para la hermana todo es normal. Y quizás no ha despertado porque el enemigo le ha traído un retardo, un adormecimiento para que él no reaccione, porque, y por eso la Biblia dice, despertad allí, creo que es en Joel, despertad a los valientes, a los hombres de ¿qué? De guerra. Despiértelos. ¿Y por qué despiértelos? Porque ¿de qué puede servir un soldado a un ejército dormido? ¿De qué puede servir un combatiente dentro de la iglesia? Un hombre que lo ha llamado el Señor a pelear las batallas de Jehová, a pelear las batallas de Dios, si está. Y ahí es donde empezamos a mirar por qué hoy en día vemos tantas cosas que dentro de la humanidad y dentro del mismo pueblo se ven perjudicados. Pero esos perjuicios son el resultado porque muchos no han entendido la importancia de mirar a Dios para que venga Dios a su favor y sea Él el que lo ayude a triunfar sobre el mal. Pero mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque no hay otro Dios, porque yo soy Dios y no hay otro que pueda darles a usted la victoria en esa batalla contra el mal, si no miran a mí. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, resulta y sucede que las mismas, quiero que vamos allí para mirarle, estudiar con usted, para que vea que Éxodo capítulo 14, y quiero dar algunos pasajes, y los quiero que miren cómo estos pasajes de las victorias o en medio de las batallas se relacionan con la salvación. Éxodo capítulo 14, el verso 30. Vamos a mirar algunos textos, por favor. Éxodo capítulo 14, verso 30. ¿Qué dice allí? Así salvó, ¿quién? Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. ¿Cuáles eran las dos fuerzas que operaban ahí? ¿Las fuerzas de quién? Del bien que estaban operando. ¿Y quién estaba peleando esa batalla? ¿Quién? El pueblo de Israel. Pero ¿quién estaba al frente de ella como hombre? Moisés. Pero vemos las fuerzas del mal que estaban representadas por el faraón. Entonces dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, del mal. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. O sea que ¿qué le dio Dios? ¿Una qué? Al ver los enemigos muertos, ¿qué le dio Dios? ¿Qué vio? ¿Qué vio el pueblo? ¿Una qué? No los escucho. ¿Qué vio el pueblo? Una victoria en medio de una qué? En medio de una batalla, en medio de un conflicto, en medio de un enfrentamiento de dos fuerzas porque el faraón quería imponerlos, el faraón los quería someter a la voluntad de ¿quién? De él. Y pues Dios quería liberarlos para que fueran a hacer la voluntad. Pero mire que hubo un enfrentamiento. ¿Cuántos están acá? Ahora, ¿por qué recibieron esa victoria? Porque ¿quién intervino a favor de ellos?
Dios. Ahora, vaya conmigo al Salmo 106. Vamos a mirar otro término. ¿Qué usó allí? Dice que así salvó, dice la Biblia, salvó. Salvó Jehová a Israel. O sea, mire que la salvación en relación a victorias. Por eso estamos hablando la salvación en relación a victorias. Salmo 106, el verso 8. Gloria a Dios. Y vamos a leer 106, el verso 8. Y leemos también el verso 10. Los que los salvó. Verso 10, 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su qué, para hacer visible, para que la gente vea que esto es qué. No, pero más de que esto es las luchas entre dos bandos. Este conflicto, esta batalla es algo que es algo, dice que se hizo qué, notorio, o sea que se hizo palpable, se hizo visible a la vista de ellos. Verso 10. Y los salvó de manos de quién, del enemigo, y los rescató de manos de quién, del adversario. Los salvó y los rescató. Mire esto. Ahora, usted me dice que la salvación, vemos que la salvación no solamente tiene que ver con bienestar físico. Mire que la salvación no solamente tiene que ver con lo que tiene el perdón de los pecados para restaurar nuevamente esa relación con Dios, sino que la salvación también tiene que ver con una ¿qué? Con una victoria. ¿De qué estamos hablando? La salvación en relación a ¿qué? A una victoria. ¿En una qué? En una batalla. Ahora, mire que hay enemigos. Mire que hay adversarios. Ahora, mientras haya mal y el mal exista aquí en la tierra, el cristiano se va a mantener en batallas. Y el cristiano va a necesitar de esas, porque no puede, porque en una batalla puede salir derrotado o puede salir victorioso. Pero yo no creo que usted es de los que diga que yo quiero salir derrotado. Entonces, de ahí es donde, hermano, hace algunos días le decía a un hermano: ¿usted por qué se extraña? Pastor, es que mire, es que a mí me contaron que es que el mal quiere atentar contra mi familia. ¿Y usted se extraña de eso? Y usted todavía se asusta por eso y se asombra de eso. Hermano, es que eso no debe ser para usted algo extraño. Eso para usted no tiene. Y todavía usted se asusta y se está asombrado por eso. No. Pero hermano, tenga la garantía que si usted está mirando a Dios, usted ya es vencedor. Que si su mirada está enfocada en Dios, usted sale de victoria. No se amedrante, no se acongoje, no se asuste, porque si Dios está con usted, usted es más que vencedor. ¿En esta qué? ¿En esta qué? O sea que la victoria sí está relacionado con la salvación, ¿o no? Con que hermano, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi casa, mi economía y todo el bienestar y todas las cosas buenas que Dios me ha dado sean ¿qué? Rescatadas. ¿Cierto que sí? Sean ¿qué? Liberadas de manos de quién? Del enemigo, del adversario. Y uno de los nombres del diablo, ¿cuál es? El adversario. O sea que nosotros, y de ahí es por eso que yo no entiendo cómo hay gente que dice, por ejemplo, hay pastores que le dicen a la iglesia: esos de Bethesda se mantienen peleando con el ¿qué? Con el diablo. Déjelo ¿qué? En vez de dejarlo ¿qué? Déjalo quieto. Bueno, ya Cristo ya lo venció en la cruz. Y el hermano todavía enfermo. El hermano con su hogar vuelto nada. Y con su hermano y unas condiciones. Y supuestamente para él ya. Y su hogar y él cargado de pecados. Y en unas condiciones oprimido, cautivo por él. Pero a él le inculcaron y le enseñaron que ya
Usted no tiene que, y por eso les decía hace 8 días, ojo con esa doctrina moderna, que ya no hay que ayunar porque ya Cristo ayunó, ya todo lo hizo Cristo, ya nosotros, mejor dicho, vivamos bueno. Y cuando vamos a mirar, afligido, acongojado, con una cantidad de problemas. Ahora, la otra que también ha inculcado a muchos. Yo no sé por qué con esa reprendedera. Esa reprendedera, qué pereza, qué artera. ¡Ay! Eso a mí sí me molesta. Mejor dicho, esa gente no sabe sino reprender al diablo, yo no sé. Y cuando uno comienza a mirar, entonces de ahí es donde uno comienza a mirar. Este hermano es ignorante, lo enseñaron mal, ¿o qué? Yo me pregunto, yo la verdad yo no sé qué conclusión sacar cuando veo gente con esa mentalidad, cuando veo gente con esa forma de pensar, cuando veo gente con esa ideología, con ese pensamiento. Y ahí es donde uno comienza a mirar, bueno, mire, yo no sé cuántos acá, en estos días me tocó con una hermana, vino aquí a la iglesia y llegó y me dijo, pastor, terminé el culto, me dijo, pastor, necesito hablarle algo. ¿Qué pasó? Mire, es que yo estaba, en mi casa, eso fue como una visión. No sé si fue una visión, un sueño, no sé, pero fue algo muy real. Era el tipo de las 2 de la tarde, me fui a dar una lochita después de haber almorzado. Y me recosté en un mueble. Y cuando me recosté, algo se me vino a mí. Y yo sentí que algo se me desprendió y subió. Y yo sentí como que cuando se me desprendió algo, iba a empezar a volar. Y yo me vi mueca y con una cara de bruja. Me dijo, como una bruja. Cuando me manifestó esto, yo le dije, me dijo, pastor, y fue algo real y ya me pasó en esta semana 2 veces. Me dijo, yo le dije, hay 2 cosas. Quisieron cogerlo a usted para hacer un brujo o un demonio para hacer mal, oyéndolo. 2, usted ha sido consagrada, fue consagrada y usted no sabe a eso. Y apenas se le está manifestando. Y me dijo, y cuando menos piensa, empezó a llorar y me dijo, pastor, le cuento. A mí yo quiero orar. Muchas veces estoy en la calle y mucha gente me dice, venga, usted va a una iglesia, ¿cierto? Quiero que ore por mí. Y mire, pastor, la gente pidiéndome que ore por ellos cuando yo ni oro por mí. Y ni oro por mí porque, pastor, cada vez que lo voy a intentar, no me sale nada. Cuando yo dije eso, le dije, bueno, le dije, usted necesita hacer esto. Venga, hagámoslo de una vez. Y empiezo a ministrarle. Y cuando le digo, bueno, repita conmigo. Y empecé a llevar la oración. Cuando empecé la oración, de uno, hermano, bloqueada. Me tocó reprenderle y ordenarle a ese demonio que le soltara la garganta para que pudiera hacer la oración, para poderla llevar a renunciar. Y cuando ella me contó, le preguntó parece que sí había sido consagrada por el papá, que tuvo un pasado oscuro, a que siguiera, porque el papá tuvo tuvo ese estilo de vida y la había consagrado. Y ella me dijo, pastor, ya entiendo, porque una vez estuve hace muchos años en una iglesia y la mamá del pastor allá en la iglesia, inmediatamente, yo no sé quién le dijo, me dijo, mi hija, usted tiene que renunciar y usted tiene que desatarse de esto y de esto, porque usted fue consagrada a ser bruja. Y ella sin saberlo. Ella no lo sabía. Y ahí es cuando empieza usted a mirar cuánta gente. Y empecé, hermano, ya a orar por ella. Y empecé, hermano, a orar, a ministrarle.
Y esto es uno de los tantos casos, tantos, que ya, hoy, esta semana cumplimos 11 años, ya en el ministerio, que de los que Dios me ha permitido. Ahora, ¿cuánta gente aquí tiene testimonios? Qué rico que usted se lo contara, la hermana. Uno, cuénteme así, hola. Sí. Dios la salvó. Uno de los tantos casos. Otro caso que yo he visto, que la hermana cada rato solo había unas manifestaciones y véala allá. ¿Y cuántos casos uno ve? Pero a muchos, tristemente, en el mismo altar y en el mismo púlpito, le han hecho creer a la gente que eso es pura imaginación, que eso es de la mente, que eso son solamente, bueno, tantas cosas. Y la gente, como es su pastor y lo quieren tanto, pues todo lo que uno le diga, cuando usted lo quiera a uno, ¿se la qué? Se la cree. Y ahí es donde lo delicado y la gran responsabilidad que uno tiene como pastor delante de ustedes. La gran responsabilidad que uno tiene con ustedes. Y cuántas cosas en estos momentos están perjudicando a muchos y no han querido entender que esto ya es una guerra decretada a usted, de la cual usted tiene que enfrentar. Porque si no la enfrenta, pues lo más seguro es que va a dejar que el enemigo salga. Pero no porque Dios le quiera dar, no, porque usted no ha querido mirar a Él. No se ha querido centrar en Él, no ha querido acudir a Él. ¿Sí vamos a entender? Ahora, resulta y sucede que esto es uno de los tantos ejemplos que la Biblia nos muestra. Deuteronomio capítulo 20, verso 4. Deuteronomio 24. En Deuteronomio 24, vea lo que dice la palabra. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros. ¿Vuestros qué? Por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué? Para salvarlos. O sea, para darle la qué? La victoria. Muy bien. Para pelear con vosotros. Ahora, mire que ni el mismo Dios ignoró a los enemigos. Ni el mismo Dios ignoró al diablo. Yo no entiendo por qué si ni Dios lo ignoró, ni la Biblia lo ignora, ni la palabra de Dios la ignora, ni el Cristo Jesús lo ignora. ¿Por qué hoy nos han inculcado y nos han enseñado a muchos a ignorarlo? ¿Sí me hago entender? Y ahí es donde vemos en mucha gente una salvación, pero no una salvación completa. Hay gente que tiene una salvación incompleta. Incompleta en el sentido de ¿qué? De que, gloria a Dios, recibieron el perdón de Dios. Tienen un propósito y Dios los va a llevar para salvación y los tiene quizás para salvación, pero aquí para una vida eterna, pero aquí cargando con una cantidad de males y de problemas. Porque no han entendido que la salvación del Señor es completa. Dios no sabe hacer cosas incompletas. Dios lo hace completo. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la posición suya? Porque hay gente que tristemente defiende más su posición que la posición de la Biblia. Y eso es lo que encontramos mucha gente que es más dada a defender su posición, pero no a defender la Biblia. Cuando Dios no nos ha puesto a defender posiciones de nosotros, ni de una iglesia, ni de una misión, ni de un pastor que me dio a mí, sino que Dios me ha inculcado a mí es a defender su posición. Y en su posición es la que yo me voy a mantener. ¿Sí me va a entender?
Ahora, hay varios tipos de batallas. Hablo de algunas. Hay batallas que tienen que ver con las pasiones de nosotros mismos. Primera de Pedro 2:11. La Biblia habla de que hay batallas que tienen que ver con nuestros propios malos ¿qué? Deseos, como dijo el apóstol Pablo. El bien que quiero hacer, no lo hago, porque veo otra ley o veo otra fuerza en mí, que es la fuerza del ¿qué? Del mal. O sea, que persona que diga que no tiene batallas, primer problema, se está ignorando su condición pecaminosa y su mal y el mal que hay en él. ¿Sí vamos a entender? Porque Pedro dice que hay deseos que batallan en nuestra ¿qué? En nuestra alma. Pablo dice, hermano, que hay una guerra, hay un conflicto entre el espíritu y la ¿qué? Y la carne, para que yo diga, hermano, no, es que, o quizás yo me vuelva un cristiano de los que no tomo conciencia de que, hermano, que yo también tengo mis propias batallas. Mire, a mí en estos días un pastor me hizo reír, un pastor que fui a visitarlo. Un hermano le preguntó, pastor, ¿usted también lucha con la carne? Ay, pastor, yo la verdad yo creía que ustedes eran así, como el Papa, tal vez como papas, expuesta a que se la coma cualquiera. Pero hermano, y ahí es donde empieza, y la ignorancia y el estado de muchos es donde, hermano, mire, usted no sabe cuántas maldades hay en usted. Y si usted no se preocupa por ellas, mire, hay maldades, escúcheme bien esto, que están en usted, que no se le han levantado porque todavía no ha habido ocasión para que ellas se levanten. ¿Sí o no, hermana Marina? ¿Cierto que sí? Entonces hay cosas que están dentro de nosotros, hay cosas que están en medio. Hermano, yo ayer hablaba con una joven y estuvimos compartiendo. Yo le decía, mire, una cosa es que usted hable en esta condición, pero otra cosa es que usted cuando ya porque la condición puede variar dependiendo su estado, y las ocasiones cambian. Y ahí es donde si yo no soy consciente de qué, de que yo necesito de qué, de la salvación de Dios para salir qué, victorioso en esta qué, hermano, usted ya tiene problemas serios. Ahora, hay otras batallas que tienen que ver con las fuerzas del mal. Jesucristo le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, 18, el mismo Cristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi qué, mi iglesia, y las puertas del qué, del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán, no prevalecerán. Ahora, escuche bien, Jesucristo, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Y Cristo no le dijo a Pedro, ustedes nunca van a tener batalla. No, le dijo las fuerzas del mal, porque en otra versión no dice las puertas del Hades, dice las fuerzas del mal, dice en otra versión. En otra versión dice los poderes del maligno se levantarán, sus armas, sus medios, sus fuerzas se levantarán. Pero ¿qué dice? Se van a levantar. Pero Dios nunca le dijo a usted que usted no va a tener batalla. No, le dijo, usted las va a tener, pero con la garantía, Pedro, que ellas no van a ser superior a usted. Mire, a mí ya, gloria a Dios, que eso ya salió. Pero ahora un tiempo en la casa, que eso cuando menos piensa, hermano, en la casa tenemos una plancha y había un techo decir del otro. Entonces empezaba así. Entonces empezaba, cuando menos piensa, empezaba uno. Y hermano, yo no sabía, yo le soy sincero, en ese entonces, yo no sabía si meterme debajo de la cobija. Yo no sabía si llenarme de valor, pero hermano, a mí el corazón se me me aceleraba, hermano.
Y yo, Señor, con este miedo yo no lo puedo enfrentar. Entonces empezaba a orar: Padre, usted no me dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, lléname de esa fuerza, lléname de ese poder. Y cuando menos piensas, empezaba a sentir como que a embalontonarme, hermano, y a correr. Y cuando menos piensas, bruja y mensajero del diablo, en el nombre de Jesús, te vas. Y cuando ya menos piensa, hermano, ese problema cuando menos piensa, había tiempos que empezaba a escuchar en la plancha como una bola corriendo. Y una cantidad de cosas, hermano. Pero como le di tantas pelas, ya me duermo ya. Mire, una vez estaba orando y en la pieza de mi hijo, y en cuando yo siento un olor a puro azufre. Pero hermano, yo lo conozco porque yo traje una empresa donde son las materias primas, hermano, pero fétido. Y ya hace años que, como decir, yo estoy trabajando con eso, hermano, y siento ese olor. Y los pelos, hermanos, se me paran de punta. Y yo, Padre de la gloria, ¿qué hay por aquí? Y hermano, aquí hay que enfrentar una. Y la primera reacción es que a uno le va a dar. Hermano, esa es la primera reacción, que yo no la niego. Pero hermano, a llorar: Padre, otra vez, tú me diste espíritu de poder, de amor y hermano, y empiezo. Y cuando menos piensa, hermano, todo mensajero del diablo, todo mensajero de Satanás, en el nombre de Jesús, tú no tienes poder para tocarme y venirme aquí a atormentar. Yo te echo fuera por el poder de Jesús. Y empezaba, y dele. Otras veces en las noches, cuando menos piensa, me ahogaba. Y hermano, que yo, hermano, ya bregando, hermano, que cuando mi esposa me codeaba y me despertaba, qué descanso, hermano. Pero cuando estaba solo, hermano, cosas así. Y ahí es donde cuántas experiencias quizás me podría quedarme contándole o darle la oportunidad a muchos. El pastor David me contaba allá en Caldas que también ha tenido unas cosas buenas allá. Yo le decía: no, eso no nos asuste, que eso es parte de lo que tenemos que vivir. No se extrañe y no se horrorice, no. Mi hijo, use lo que Dios le ha dado. Y hasta hay veces son tan atrevidos, hermano, que muchas veces uno con ganas de dormir y no los dejan. Uno con ganas porque el cuerpo cansado, y uno dice: pero si me acuesto, me siguen molestando. No, yo a mí lo soluciono ya. Con sueño y con todo, más bien me levanto y venga pues, ¿qué es lo que usted quiere? A ver pues, vamos aquí, entonces vamos acá pues. Y hermano, y ahí es donde empezamos a mirar cuántas cosas. Ahora, yo le digo algo: ¿cuántas fuerzas del mal están operando en familiares? Padre, madre, hijos, esposo, esposa, en la salud, en la economía, en tantas cosas. Pero hermano, qué triste, hay veces me duele decirle, vea, estoy con gente cansado de decirle muchas veces, porque llevan años recibiendo lo mismo. Y todavía son gente que no reacciona. No reacciona. Y ahí es donde yo digo: Señor, entonces hay cosas que usted no las, hermano, usted tiene que entender, esto es con Dios. Porque esto es una ¿qué? Esto es una ¿qué? Dos fuerzas para que quieren controlar. Ahora, ¿cuántas fuerzas quieren controlar la economía? Porque en las batallas, escúcheme bien, cuando se hacían estas guerras, ocurría algo. ¿Qué ocurría? Hay veces se apropiaban de personas, de bienes, o aún de cosas que eran importantes, de sus animales, ¿y cuántas cosas el enemigo le está a gente? Sus bienes, su salud, sus hijos, su familia.
Y ellos, y así, se la pasan así. Entonces, van a la iglesia, se congregan, no hay una oración ni siquiera para pedir ¿qué? Socorro de Dios. No hay una oración ni siquiera decirle, Señor, estos demonios, esta hora del diablo ya no me la... No, más fácil, le dice al demonio, hijo, ¿sabe qué? Siéntese ahí más bien, tomémonos un tinto y seamos amigos. No entremos en conflictos, más bien, quedémonos. Yo más bien le acepto lo que usted me está imponiendo, le acepto porque cuando en esas batallas podía tener una opción, y era de que él se sometiera sin necesidad de pelear a lo que el enemigo y así hay muchos que tristemente le han permitido y le han aceptado que el enemigo le imponga todo lo que él quiere. Porque no quiere entrar en una batalla, buscando y procurando que el Señor sea el que él es. Ahora, hay otros tipos de batallas. Batallas que tienen que ver con no solamente, hermanos, con el mal, con personas. ¿Cuántas personas en estos momentos se unen? Y usted se molesta con la persona, usted se indispone con la persona. Cuando el apóstol Pablo dijo que allá en Efesios dice que la lucha no es contra seres humanos, sino contra fuerzas del ¿qué? Contra poderes, fuerzas del mal. Entonces, porque las fuerzas del mal tienen el poder de operar y controlar y usar a las personas para llevar a cabo sus propósitos. Y ahí es donde usted empieza a mirar cuánto entonces muchos. Y ahí es donde vemos, Padre, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿cuántas cosas está batallando usted? Ahora, en las batallas, bíblicamente, habían tácticas donde en algunas ocasiones se dividían en compañías para confundir o para ocultar la dirección del ataque. Eso habla en Jueces, capítulo 7, del 16 al 18. Había otras formas donde también la usaban así para sorprender o engañar. Habían algunos métodos que también los usaban, métodos de emboscada, huidas ficticias para hacer creer que estaban huyendo, pero había otro grupo para contrarrestar y atacar. Otras veces lo hacían nocturnas. Y había varias técnicas, había varias formas. ¿Cómo enfrentar esas qué? Batallas. Ahora, yo no entiendo por qué muchas veces Dios no nos involucra en esas batallas. En estos días les decía al Señor, les decía a los hermanos, mire, hay que entender, cuando Dios llamó a Gedeón, no todos los que se le presentaron para la qué, no todos eran aptos, sino 300. ¿De cuántos? De 32,000 creo que era, 30,000 o 32,000. Y ahí es donde usted comienza a mirar y Dios dice allí, despierten a los valientes, a los hombres de guerra, hermano, porque a la verdad, mire, pero yo le digo, en cada hogar tiene que haber un valiente. En cada familia tiene que haber un valiente, tiene que haber uno, hermano. En cada familia, en cada hogar, en cada iglesia, en cada lugar, en cada congregación tiene que haber valientes. Porque si no fuera así. Ahora, yo quiero que miremos varias cosas. Vamos a mirar cómo se puede llevar a cabo esas victorias o esa salvación en medio de las batallas. Yo quiero ir con usted a un pasaje y es a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y quiero mirar dos ejemplos. Capítulo 32.
Ustedes saben que si hay algo a lo que se niega el enemigo es a renunciar a usted. Otra vez, ustedes saben que Satanás nunca ha renunciado a ninguno de nosotros. Otra vez, ustedes saben que Satanás no ha renunciado a ninguno de nosotros. Y usted sabe que si ustedes vienen de un pasado donde vinieron con ciertos conflictos, con ciertas luchas de familia, de maldiciones generacionales, de conflictos, de cosas, esos mismos demonios nunca van a renunciar ¿a quién? A nosotros. Y como ellos nunca renuncian a nosotros, por eso es que a mí me toca estar en batalla. Ahora, yo tengo que ser consciente de algo. Hay momentos que son más intensas que otros. ¿Sí me voy a entender? Hay momentos que son más fuertes que otros. Pero sí soy consciente de que el enemigo nunca renuncia a nosotros. ¿O no? ¿Y por qué? Porque primera de Pedro dice, resistid lo que firmes en la que, en la fe. Porque Satanás anda como qué, como león rugiente, buscando. ¿A quién? Ahora, ¿quién es el que tiene la fe para resistirlo? El pueblo. Muchos creen que Satanás está detrás del mundo ya. No, ¿a usted quién le dijo eso? ¿Para qué va a ir detrás de alguien que ya lo tiene? Ya es esclavo de él. Por eso las batallas, más la batalla es del cristiano. Si hay alguien que tiene que aprender a guerrear, a batallar, son los cristianos. Porque el diablo, el mundo, ¿para qué va a perseguir a alguien que ya le pertenece, que está bajo su dominio, que está bajo su señorío? Lógicamente, ¿cómo va a ¿para qué yo voy a gastar tiempo en alguien que ya tengo? Ahora, ¿usted cree que aquí, si usted es de aquí firme y está bien aquí establecido, y tengo una persona que está así indecisa, ¿cuál de los dos sería mi prioridad? O alguien que está en el mundo, ¿quién es mi prioridad? Y ahí es donde usted tiene que entender. Lo mismo el diablo, ¿para qué va? ¿Sí va a entender? Ahora, ¿por quién vino Jesucristo? Y esto es lógico. ¿Por los que ya son hijos o por los perdidos? ¿Por quién está Cristo? ¿Va detrás de los que ya están en la iglesia o de los que están perdidos? Usted mismo se está dando una respuesta. Ahora, o sea que el diablo está detrás de quién. Dígalo. Pero dígalo, más de los cristianos, diga, ¿detrás de quién? Eso. Dígalo. Él está ¿de qué? Detrás de mí. No. Pero también otra cosa, que muchos tampoco no lo saben aplicar, es que los que son de Dios, el maligno no los puede, pero no está diciendo que ya desistió de usted, no, que él procura, pero a quien no toca, pero de eso sí, tiene que estar en una consagración, hermano, que es otra cosa, para que no lo toque. Pero muchos hermanos, ¿cuál consagración? Consagrados al televisor, a la cama, al sueño, consagrados a tal cosa, pero al Señor, para que no los toque, para que vengan a decir que el maligno no los puede tocar. Hermanos, no seamos ignorantes. Si somos conscientes y somos realistas, Señor, antes por la misericordia de Dios, el diablo no ha hecho ¿qué? Ocho y pinochas conmigo. Porque a muchos, sinceramente, nos falta más consagración. ¿Cuántos están acá? Ahora, ¿cómo se puede llevar a cabo esa salvación? Bueno, hay casos que muestra la Biblia donde la participación total es de Dios, donde usted lo único que necesita es creer. ¿Creer de qué? De que Dios a usted lo va a sacar. Pero hay casos que no solamente, y le aplico los dos, porque Dios es el que decide. Y hay casos que quizás Dios le dice, no, tranquilo, donde todas las obras y mi acción va a ser completa mía. Pero hay casos donde hay participación nuestra, donde Dios le da participación a usted también para alcanzar esa victoria en medio de la
de la batalla. Segunda de Crónicas 32. Vamos a leer en el verso 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿Con la intención de qué? O sea, de imponerse, porque hablamos de que en una guerra o en un conflicto, una batalla, hay el oponente se quiere ¿qué? Imponer, conquistarle. Y cuando está conquistado es que él se impuso. Mire acá. Cuando yo estoy en un conflicto con una enfermedad, ¿qué indica eso? Que el enemigo se me está imponiendo. Cuando yo tengo un conflicto, hermano, con demonios, con obras de la carne, con cosas que me están perjudicando, la economía, la salud, el matrimonio, ¿qué está indicando eso? ¿Qué le indica eso? Que el enemigo ¿qué? Ahí puede las dos cosas, hermano, pero mire, hay gente, escúcheme bien, que está tan ciega que ni aún se dan cuenta que el enemigo está ¿qué? Pero más de operando, él está llevando la delantera. Hay gente que está tan ciega que ni siquiera entiende, ni siquiera como que reacciona, como que quisiera, hermano, yo no sé si de pronto ir, hermano, despierte, mire cómo están las cosas, mire cómo está su situación, mire cómo está el hogar, mire cómo está su salud, mire cómo está su economía, mire. No, todo está normal. Y ahí es donde uno comienza a mirar, Padre, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hacemos? Porque ni aún las mismas circunstancias, ni aún las mismas cosas que están ocurriendo como que ni. Y ahí es donde uno dice, hermano, está como que le inyectó. ¿Qué es lo que inyectan para dormir a la gente? Anestesia. Yo no sé cuánta fue la jeringa que le metió el diablo, hermano, porque lo tiene, pero bien dormido, hermano. ¿Le pasa a usted? No le pasa a ninguno. Gloria a Dios, Señor. Más bien cambiemos de predicación. ¿Sí vamos a entender? Y ahí es donde mire, con intención de que ¿cuál es el propósito del enemigo? Conquistarnos. ¿O no? Ahora, ¿qué hizo Ezequías? Mire, verso 3. Viendo pues Ezequías lo que estaba pasando, dice, tuvo consejo con los ¿qué? Con los príncipes y con sus hombres ¿qué? Valientes. Mire que ahí, hermano, aquí no se puede involucrar a todo el mundo. En estos días le decía a una hermana, hermanos, estaba predicando algo de despertar a los valientes. Le dije, hermano, mire, cuando usted tenga una lucha, ¿y por qué no orar? No invite a todo el mundo a esos ayunos. Porque, hermano, hay gente que no está para ayunar con usted. ¿Y sabe por qué? No está para pelear con usted, para meterse en la brecha con usted. Porque no es un hombre de guerra. O no es una persona de guerra. Pero alguien tiene que hacerlo. Hágalo. ¿Sí va a entender? Ahora, mire esto. Aunque yo le digo, hermano, en el Señor todos deberíamos estar aptos. ¿O no? Porque la Biblia dice, pelead la buena batalla de la ¿y quién es el que la tiene que pelear? De hecho, por eso digo que todos deberíamos estar. ¿Y qué pasa? Vamos a mirar, ¿qué se requiere? Para llevar a cabo esa salvación? Reunir a los ¿qué? A los valientes. Primero, reunir a los valientes. Ahora, reunirme, hermano, con. Segundo, ahora, quiero que mire también esto, algo importante. Verso 7. Después de reunirlos, el verso 7. Inclusive les asignó, en el verso 7 dice, puso capitanes de guerra, el rey Ezequías. Y en el verso 7, algo que le recalcó, que les dijo, verso 7, esforzaos y animaos. Ahora, ¿por qué tenemos que esforzarnos? Mire, porque hay cosas que no son ¿qué?
¿Cuándo usted requiere de un esfuerzo? Cuando las cosas son ¿qué? Difíciles. Entonces mire, yo no entiendo. Yo sé que hay hermanos que por todas las ocupaciones que tienen, para poderse involucrar con Dios, les toca hacer esfuerzo. Porque hermanos, hay mujeres que yo sé que son muy ocupadas. Hay mujeres que son muy ocupadas, yo sé, que tienen muchos, pero hermano, ahí es donde ella dice, no, me va a tocar despertar más temprano para poder meterme. ¿Qué está haciendo ella? Está esforzándose. Hay hermanos que le va a tocar decir, no, me va a tocar levantarme a la madrugada en la nocturna y a orar. ¿Qué está haciendo ahí? Y hay cosas, no, me va a tocar, hermano, ir, congregarme, ayunarme, meterme en un ayuno, participar de esos tiempos de oración, porque en verdad lo necesito. ¿Ahí qué está haciendo? Esforzarse, porque son cosas que se salen de la comodidad, porque el esfuerzo es cuando me salgo de la comodidad. Y dos, dice también que dice, y animaos, ¿cierto? Animaos, ¿o no? Ahora, ¿quién es el que lo debe animar a usted? Las razones. Las razones tienen que ser algo que lo animan a usted. Y luego dice, ¿qué más dice? Y no tengas ¿qué? Ni tengas ¿qué? Verso 7, no tengas ¿qué? Miedo. O sea que para las batallas yo no puedo darle lugar al ¿qué? ¿Al qué? Al miedo. Ahora, ¿por qué el miedo? Mire, los demonios son como los perros. Le huelen el ¿qué? El miedo, se lo perciben, y cuando le perciben el miedo, ¡ah! Mire, hay veces uno ve unas pulguitas, hermano, unas chandas, y hermano, y uno los ve y uno dice, y mira, ¿qué tal fue si fuera grande? Pues para que ladre, pero no asustado. Y ahí es donde uno ve el miedo. Mire, el enemigo hasta percibe a muchos. ¿El qué? Y algo que no se requiere y no se necesita para enfrentar a la batalla es el qué. No temáis ni tengáis miedo. ¿Y por qué no tengo miedo? Porque tengo razones para no tenerlas. Y es que Dios está con qué. Segundo, entonces primero encontramos reunir a los hombres ¿qué? Valientes. Segundo, esfuerzo, ánimo y no tener miedo. Tercero, verso 8. Con él está el brazo de la ¿qué? Carne. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras. O sea que Dios sí es consciente de que tenemos batallas o no. Y por eso Él dice que Él va a pelear y nos va a ayudar. ¿O no? Él va a pelear y nos va a ayudar. O sea que esto indica que yo me debo llenar de ¿qué? De confianza para enfrentar las batallas. Ahora, usted sabe que en medio de esa batalla hay algo que hace el enemigo. En Segunda de Reyes usted lo puede mirar. Si quiere lo lee allá. Y la Biblia me enseña, Segunda de Reyes, capítulo 19, del verso 14 al 19. Mire, algo que hace el enemigo, que usó allí usted, es un pasaje paralelo. Lo dejo solamente ahí. Se lo voy a nombrar por cuestión de tiempo porque quiero terminar porque tenemos varias cosas para hacer. Algo que hace el enemigo, escuche bien, algo que hace el enemigo dentro del pueblo es argumentarle. Mire, usted allá en Segunda de Reyes lo puede leer. Todos los argumentos que sacó este hombre, el rey Sennacherib, el enemigo del pueblo de Dios. Un contrincante, un oponente del pueblo de Dios, porque hay varios nombres de los enemigos que se levantan y cada uno tiene su función. Y una de las cosas que hace este es argumentarle. Ahora, ¿por qué nos argumenta? Porque la argumentación debilita muchas veces ¿la qué? Eso, muy bien. ¿La qué? La confianza. La confianza, la argumentación. ¿Y cuántos quizás se quieren meter en ayuno? Empieza, pero es que a usted no le queda. Y el hermano no sabe que es el mismo demonio hablándole. Pero mire, ¿pero con qué?
¿Con qué tiempo lo va a hacer? Mire, hasta llegó a tal punto, el diablo es tan cochino, que un hermano aquí me contó de la iglesia, que una vez estaba hermano, no me acuerdo ya muy bien si fue un sueño o qué fue, pero el diablo hasta le dijo, le estaba diciendo que le iba a hacer daño, y el diablo le dijo, no, usted no puede conmigo, porque usted es muy perezoso. Imagine, hasta le habló. Y le digo, usted es muy perezoso, usted no puede, yo le conozco, usted es muy perezoso. Y parece, yo no sé, como hay veces como que me da para creer como que sí le pudo. Entonces, de ahí es donde yo empiezo a mirar, hermano. Mire, en estos días le mostré a los hermanos, la pereza es una de las armas con las que el enemigo lleva a la gente a la ruina y los afecta. Ruina espiritual, ruina económica, ruina en una cantidad de cosas. Una de las armas. Le argumenta. ¿Cuántos argumentos? No es que usted está cansado, no es que usted no ha dormido, no es que usted necesita dormir, usted necesita descansar. Y el hermano, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Sí. Y ahí es donde uno comienza a mirar. ¿Y cómo ve el hermano o la hermana? Mal. ¿Sí me voy a entender? Y usted lo puede leer, todos los argumentos que le sacó. Cuarto, algo lindo que dice allá en Segunda de Crónicas 32. El verso, lea conmigo 32. Ahí, Señor. Vamos, sí es. Leamos el capítulo, vamos a Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes 19. Que allí hay un texto que quiero ponerle allí. Segunda de Reyes 19. Quiero en esa confrontación. Segunda de Crónicas. Pero yo lo busco bien. Perdón. Segunda de Crónicas 32:20. Se me había escapado. Segunda de Crónicas 32:20. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron? No los escucho. ¿Oraron por qué? Ahora, ¿por qué oraron? Por la situación que los estaba ¿qué? Que los estaba ¿qué? Agobiando o afectando, quejando. Ahora, miren acá. Si usted va a mirar, usted va a ver la oración que hace este hombre, Ezequías, allá en Segunda de Reyes. Mire, hay oraciones que usted tiene que saberlas diferenciar, hermano. Mire, cuando yo leía esto, mire que en la oración, como dice en Primera de Corintios capítulo 14, la oración tiene que ser porque cuando yo voy a orar por algo si yo no entiendo, yo no sé cómo hacen muchos hermanos, mire. Y ahí es donde, Padre, en el nombre de Jesús, esto se tiene que destruir en mí, esto se tiene que deshacer de mí, Padre, esto se tiene que romper en mi casa, esto se tiene que, Señor, esto se tiene que ir de mi hogar, porque tengo promesa, tengo palabra tuya, tú me has dado, Padre, en el nombre de Jesús, esos demonios que se han querido levantar, Padre, por el poder de tu palabra, tú dijiste, Señor Dios eterno, oh Dios de la gloria, que tú hiciste esto, que tú hiciste aquello, que tú los confundiste, mira ese brujo, Señor, que se me ha levantado y yo sé que me está haciendo mal, Señor, confúndelo, enloquécelo, Señor, entorpécelo. Padre, la Biblia dice, Señor, que tu palabra dice que tú eres fuego consumidor. Señor, que las obras de él sean como la grasa de los carneros. Son oraciones que hizo David. Se consuman, Señor, consúmelas con tu fuego, consúmelas. Pero mientras que yo estoy orando, yo estoy entendiendo lo que le estoy diciendo, que es lo que quiero. Pero cuántos hermanos, ¿cómo? Yo quiero saber cómo es su oración. Empiece a mirar cómo es su oración. La oración de muchos, con el demonio ahí, ay Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, ten compasión de mí.
Yo no sé, un día esto me lo va a poner a todos. Ya por molestar, me voy a poner a hacer eso. Pero hermano, ¿cómo era? Quiero que entiendan algo. Mire, hay cosas que a usted lo deben motivar, que lo deben incitar, que lo deben provocar, porque usted sabe, hermano, que eso es algo anormal. Y hay otras batallas que se libraron y se conquistaron, como segunda de Crónica 20:17. Hay victorias que se pueden lograr es descansando en Dios. 20:17. Hay otras victorias que se lograron fue a través de la adoración, a través de la alabanza. Segunda de Crónica 20:21. Dios es el que decide cómo voy a pelear. Mire, hay veces Dios lo lleva a uno a batallar. Una vez me llevó a mí a batallar así, alabándolo. Padre, gracias. Padre, gracias porque tú eres el león, Señor. Tú eres Jehová Rafa, Señor. Tú eres el todopoderoso. Tú eres el Roy, el que me ve, Padre. Alabo tu nombre, Señor. Glorifico tu nombre porque sé que por encima de ti no hay nadie, Padre. Gracias, oh Dios, y adórelo. Pero hay otras veces, Padre, en el nombre de Jesús, no me aguanto más esta situación, Padre. Mete tu mano, poderoso Dios, quiebra esto, Señor. Destruye esa soberbia, esa altivez, esa arrogancia, Señor. Padre, quebranta todo lo que se está manifestando, Padre. Señor, si son argumentos del diablo, si son fortalezas que le han tomado esa mente, Padre. Padre, quebranta todo engaño que hay en esa mente, Dios divino. Abre los ojos del entendimiento, Padre. Quítale esa venda, ese velo. ¿Y estoy qué? ¿Ay, qué estoy haciendo? Estoy orando por eso, porque yo quiero salir como Padre, ese sentimiento de desprecio. Mire, a mí me ha tocado orar, Padre, sentimientos de desprecio que el diablo le ha puesto hacia este lugar, hacia mi vida. Me ha tocado orar por gente así acá. Todo sentimiento de desprecio hacia los pastores, Señor, hacia la iglesia, hacia la palabra, hacia el lugar, entre los mismos hermanos. Ahí ves, Padre, esos demonios de contienda, de rivalidad, de pleito, de chismes, de murmuraciones, Señor, de blasfemia. Y lo que voy viendo, lo voy llevando ¿en qué? Y muchas veces, entonces cuando digo, Padre, ese demonio de chisme, y si ahí está la chismosa, ay, Padre, perdóname. Eso es para mí, Señor. Batallas. Pero creyendo que la victoria viene de, siempre consciente de esto, que la victoria viene de Dios. Ahora, usted tiene batallas. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está orando? ¿Ah? ¿Cómo está pidiendo? Quiero que analicemos todo eso, iglesia. Porque, hermano, ¿cómo vamos a salir qué? Si lo ignoramos, si lo desconocemos, si no lo aceptamos. Y ahí es donde empezamos a mirar. Y una de las manifestaciones del Espíritu de Dios, como veíamos ahorita el viernes, Mateo 12:28. Por el Espíritu de Dios yo echo fuera los ¿qué? Y el reino de Dios se ha acercado. Una de las manifestaciones del Espíritu de Dios es en el poder que nos da para enfrentar, para quebrar, para reprender, para anular, para deshacer, para orar. Más hay cosas que hay veces, hermanos, yo no sé, que yo sé que Dios las podía hacer sin necesidad de que yo ¿qué? Orara. Pero hay cosas en las que Dios me quiere ver a mí orando. Pablo le dijo al Señor, Señor, quítame este ¿qué? Aguijón. Pero el Señor le dijo, no, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Te voy a dejar esa debilidad para que me sigas buscando.
Pero eso no quiere decir que porque Dios haga todo, yo me voy a relajar. Vamos a orar.